Hola, bienvenidos a su segundo módulo de este curso de Humanismo, Sociedad y Ética. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la justicia, la dignidad humana y el bien común. Para Santo Tomás, la justicia está muy de la mano y muy articulada con el tema de la prudencia, porque la prudencia es la que nos permite a nosotros tomar distancia de esas problemáticas, ver cuál es el panorama en el cual nos estamos moviendo y sobre eso poder hacer un análisis bien importante de cuál va a ser la decisión o cuál va a ser la opción que yo voy a tomar para poder resolverla. De tal manera que la justicia, sumada con la prudencia, nos ayudan a nosotros allí a regular esa toma de decisiones y nos lleva a obrar en ese sentido de qué es lo que merece o qué es lo que cada persona le corresponde dependiendo de las circunstancias. Allí, importantísimo, el poder meditar antes de tomar una decisión, el poder darse un espacio de discernimiento es lo que nos garantiza que cuando tomemos estas decisiones, pues efectivamente lo hagamos de una manera informada, de una manera clara y sabiendo que la decisión que hemos tomado, pues seguramente va a acarrear las menos implicaciones posibles a los distintos actores en los cuales se vea involucrado este proceso. Santo Tomás nos plantea allí un método bien interesante para poder hablar sobre la justicia articulado con la prudencia. Él nos habla allí en la Suma Teológica que es importante tener 3 pasos fundamentales, seguirlos para poder así efectivamente obrar en el sentido de la justicia. Un primer paso tiene que ver con el consejo, ¿sí? Que tanto nosotros podemos consultar o preguntar a las personas cercanas, a personas expertas, a personas que ya han tenido una experiencia similar sobre cómo fue que resolvió esa circunstancia. En un segundo momento tiene que ver con el juicio. Una vez nosotros hemos recogido todas esas apreciaciones de las personas que ya han tenido esa experiencia, las ponemos sobre la mesa y tenemos allí la posibilidad de empezar a mirar cuál de ellas es la que mejor me representa, la que mejor satisface esas necesidades, de tal manera que en el tercer paso, que ya es el imperio, podamos nosotros tomar esa decisión. Y esa decisión debe estar articulada, como les mencionaba hace un momento, en la misma línea de cómo nosotros podemos garantizar que satisfaga a la mayor cantidad de personas y que no solamente sea para unas pocas. Cuando nosotros hablamos allí de justicia, pues justicia corresponde a cómo es que nosotros le damos el valor que le corresponde a cada persona, a cada actitud, a cada cosa, sin disminuirlo, sin aumentarlo o sin cambiarlo. Por eso, una persona que es justa actúa en ese sentido en la medida que puede reconocer ese valor y lo puede garantizar así para cualquiera de las circunstancias en las que se encuentre. De la mano allí de la justicia, pues bueno, cuando nosotros estamos en alguna situación difícil o estamos allí en una situación en la cual tenemos que tomar decisiones, pues seguramente estamos tratando de ver cómo manejarla para que todos o la mayoría se vean beneficiados, pues aquella persona que trabaja o que está permanentemente cultivando ese hábito de la justicia espera que en los demás también se vea reflejado esos actuares y esas acciones que él ha tomado con base en esas decisiones de acuerdo con este discernimiento previo que se ha hecho de la situación. Ahí sumado con esto de la toma de decisiones, muchas veces nos vemos enfrentados a saber, bueno, si tomo esta decisión, ¿sí?, obrando en el sentido de la justicia, ¿qué tanto puedo llegar a perjudicar al otro? Por eso es que el tema de la dignidad humana aparece allí y se articula muy bien con la justicia, porque justamente nosotros tenemos que ver cuál es esa razón del ser humano allí para poder promover esa dignidad de la persona. Por eso es que la dignidad es la característica propia, distintiva de la persona humana, que nos lleva a poder diferenciarnos allí, que nos asemeja eventualmente a lo que Dios hizo allí como parte de su creación, a nuestra imagen y semejanza, de tal manera que ese respeto y esa estima que yo pueda sentir por las personas se manifieste allí al momento de esa toma de decisiones. Por eso, allí la dignidad humana, pues bueno, dependiendo de esa naturaleza del ser humano, la capacidad que tenga allí para poder tomar esas decisiones sopesadas, sumadas al tema del discernimiento, va a trabajar en conjunto o articulada con ese reconocimiento de ese valor que tiene la persona, ese respeto que la persona tiene allí solamente por ser persona como tal. Y allí, muchas veces en nuestros contextos lo que nosotros estamos reclamando es que no es solamente vivir, sino vivir dignamente. ¿Qué implica ese vivir dignamente? Que podamos tener nosotros allí garantizados esas necesidades básicas, que tengamos la posibilidad nosotros de acceder a esos servicios
como la educación, la alimentación, el techo, la salud, de tal manera que no nos dediquemos particularmente y todos los días a sobrevivir, sino a llevar una vida digna. ¿Qué implica eso? Que para poder llevar a una vida digna, pues debemos tener nuestras necesidades básicas satisfechas de tal manera que podamos pensar en otro tipo de necesidades a satisfacer, como el tema de la ayuda a los demás, el tema del amor y el servicio por los otros. Eso significa que pues para tener estas condiciones allí que podamos tener nosotros garantizadas, no importa el grupo étnico al que pertenezcamos, no importa el género o no importa la raza, el color de la piel o la religión que sigamos, tenemos nosotros la misma calidad, ¿sí? Esas diferencias nos ayudan a unirnos, pero en términos del ser humano es lo que nos garantiza a nosotros tener allí nuestra dignidad. Hay una serie de elementos que a veces se nos van de las manos en términos de la dignidad y también vale la pena cuestionarnos allí. Cuando hablamos no solamente del ser humano, sino de otros seres que están allí en la naturaleza, ¿sí? Animales, plantas, todo el entorno que nos rodea, lo que llama el Papa Francisco la casa común, que tanto nosotros como seres humanos, como conscientes de nuestras acciones, somos quienes les damos y les otorgamos esa dignidad tanto a los animales como a los otros seres, de tal manera que entendemos que todos los que están dispuestos allí en el entorno tienen una razón de ser y tienen una función particular, que no somos unos más que los otros por las distintas circunstancias, sino que todos cumplimos allí una función particular. ¿Qué nos implica eso? Que bueno, cuando tengamos nosotros que trabajar en temas de la dignidad para estos seres humanos, es el ser humano el que pone allí ese punto y esa cota bien alta para poder, por una parte, generar ese respeto, ¿sí? El respeto que todos merecemos, pero también, por otro lado, no dar supuestos a que, porque tenemos alguna condición particular, ya nos ganamos el respeto, sino que solamente por el hecho de ser personas o ser seres allí en nuestra naturaleza, lo tenemos ya ganado. Pensar que actuamos siempre en beneficio de los demás, ¿sí? No en ningún momento ir a querer dañar al otro, ¿sí? Esa es una de las bases de la dignidad humana. El actuar de manera íntegra, ¿sí? Que yo pueda no solamente como persona actuar, sino como profesional también reflejarme allí en el contexto donde yo me esté moviendo, pero también poder tratar a los demás igual que como quisiéramos que nos trataran a nosotros, no hacer ninguna cosa que eventualmente no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, de tal manera que nosotros podamos articular ese sentido de la justicia fundamental para todos. Y pues bueno, que tanto nosotros al tomar esas decisiones estamos pensando en esas consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Cómo nuestras acciones tienen un impacto muy grande, no solamente en nosotros o en las personas con las cuales convivimos, sino en el entorno donde nos encontramos. De esta manera, si nosotros articulamos justicia, dignidad humana y ese impacto que va a tener con los demás, pues aparece el tema del bien común. El bien común allí como ese bienestar general, ese bienestar para toda la comunidad, de tal manera que nosotros no solamente estemos tratando de acrecentar nuestro bienestar particular, sino que con lo que hagamos el bienestar general de todos se vea sumado y se vea incrementado. Que tanto nosotros allí, con ese conjunto de bienes que tenemos a nuestra disposición en la naturaleza y en el entorno donde estamos, pues tenemos que propender para mantenerlos, para cuidarlos, para no hacer un uso indebido, ¿sí? Bienes materiales, como todo lo que tenemos allí a nuestra disposición, bienes culturales, bienes morales, que si bien son bien importantes, tenemos que mantener y acrecentar. Allí es importantísimo tener en cuenta que en ese mismo sentido de la justicia, de la dignidad humana y el bien común, es importante que nosotros podamos tener una justa distribución de esos bienes. Y para que haya esa justa distribución de los bienes, pues obviamente tendríamos la posibilidad nosotros allí de ver qué le corresponde para poder asimismo distribuir de acuerdo con esas carencias que cada uno tenga. Es importante tener aquí en cuenta en esta parte del bien común que hay una serie de elementos fundamentales. Uno tiene que ver con esas condiciones sociales externas, que tanto nosotros en ese orden social que tenemos establecido podemos aportar a la construcción de un mejor país, de una mejor comunidad, de una mejor articulación con la familia, porque esas condiciones de orden social nos ayudan a mantener allí ese orden público y esa necesidad de bienestar para todos. Pero también con esa adecuada organización social va de la mano el ordenamiento jurídico, que tanto ese ordenamiento jurídico nos ayuda a que podamos estar nosotros allí en esa defensa pues, de las leyes y esa defensa allí de todos los elementos que tenemos nosotros a nuestro favor como derechos de los humanos.
Y pues bueno, que tengamos nosotros dos órdenes más, un orden de lo educativo, poder acceder a la educación en la medida que nosotros accedemos a la educación, asimismo tenemos la garantía de más adelante, ¿sí?, a futuro, generar muchas otras posibilidades de conocimiento y por supuesto que tanto lo que nosotros tenemos allí a nuestra disposición en la sociedad, pues efectivamente desde el orden político vemos que tenemos una injerencia muy alta para poder tomar decisiones alrededor de quiénes son los que nos están gobernando. Bueno, con esto ha sido un brochazo muy rápido. Ustedes tienen ahí sus materiales para profundizar mucho más estos tres temas. Los invito a que hagan sus actividades, a que revisen las lecturas, a que puedan discutir sus compañeros en los distintos espacios que tenemos allí dispuestos en el curso, de tal manera que, bueno, pensemos cómo es que vamos a optar o vamos a obrar nosotros en el sentido de la justicia, la dignidad humana y el bien común, no solamente en los contextos personales, sino también en los contextos profesionales en los cuales nos desempeñamos. Muchísimas gracias.